Bendiciones, bendiciones. Les hablo el Pastor Jedediah de JesusHigherMinistries.org y de PastorJedediahMinistries.org. Ya hemos estado trayendo estas enseñanzas por medio de video y lo estamos trayendo a ti para que tú lo puedas recibir en el tiempo que le conviene a usted. Y lo puedes ver por computadora o lo puedes ver por su celular. Así que en este momento yo quiero pedirte que te entregues a este mensaje, que pones atención, que inclines tu corazón a lo que Dios tiene preparado para decirte. Porque yo creo que hoy nuestro Señor trae un mensaje para ti que es muy especial para ti. Si tú estás escuchando este mensaje, no es un accidente que estás aquí listo para recibir. Es porque el Espíritu Santo te ha traído aquí. Te ha preparado para este día, para que recibes una palabra de aliento que te va a ayudar, que te va a bendecir. Hoy vamos a estar hablando sobre el título Recibiendo es como damos. Recibiendo es como damos. Si usted es de un país hispano, a lo mejor en su juventud, durante el tiempo que estaba creciendo, oíste el frase, dando es como recibimos. Porque así muchas personas en los países hispanos tienen esta costumbre de decir, dando es como recibimos. Por ejemplo, si yo no soy una persona que doy a otras personas, estas personas no me van a dar a mí. Y es cierto. Pero hoy el Espíritu Santo como que le gusta dar al inverso los pensamientos del mundo. Y el Espíritu Santo dice, recibiendo es como damos. Recibiendo es como podemos tener para dar. Así que vamos a entrar a ese tema muy importante y yo creo que usted empieza a orar conmigo. Ya vamos a orar en un momentito. Vamos a estar viendo el libro de Juan capítulo 13 versos 4 a 10, pero vamos a orar primero a encomendarnos a nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, bendito sea su nombre, Padre. Glorificado sea su nombre, Padre. En este momento, Padre, yo pido para la persona que está escuchando este mensaje, que tú, Padre, empiezas a tocar el corazón. Empiezas a dar entendimiento a su mente. Empiezas a abrir los ojos, a abrir los oídos. Empieza a abrir el corazón de esta persona para que pueda entender, pueda comprender y pueda recibir la palabra que viene impartido como una semilla, sembrado en tierra buena, que dará su resultado. Así que, Padre, yo pido para que esta persona que está escuchando ahorita, que tú lo bendices, Padre, según tu voluntad, que tú prepares la mente y el corazón de ellos para recibir esta palabra. A la vez, Padre, te pido que me ayudes a mi Padre a ser un instrumento en tus manos, que tú me utilices de cualquier manera que te traiga gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén y amén. Amén, amén. Es muy importante que siempre nos encomendamos a Dios, que nosotros nos ponemos a nuestra persona, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro día en las manos de Jesús. Así que vamos a empezar en el libro de Juan, capítulo 13, verso 4 a 10. Recibiendo es como damos. Recuérdese. Vaya, vamos a empezar. Juan 13, 4 a 10. En este instante tenemos la ocasión de que Jesús está preparando para lavar los pies de sus discípulos. Habían estado en la fiesta, antes de la fiesta de la Pascua, porque Jesús sabía ya que Él ya iba a morir, que su vida Él lo iba a dar para los pecados del mundo. Entonces Jesús estaba compartiendo
la Santa Cena, la comunión con sus discípulos en preparación para ser entregado. Entonces vamos a empezar en el verso 4. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que se había ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me laves los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén, amén, amén. Vamos a empezar a ver este pasaje y yo quiero aclarar y afirmar algunas cosas muy importantes para ti. Primeramente, en el verso 5 dice: luego puso agua en el lebrillo. En otra versión dice que Jesús se levantó y se ceñó de la toalla. De ahí agarró un recipiente y puso agua en el recipiente. En esta versión dice lebrillo, pero es un recipiente. Y Jesús puso el agua en el recipiente, y de ahí se fue para lavar los pies de los discípulos. Fíjese bien de que el agua muchas veces en la Biblia representa el Espíritu Santo. El agua representa el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos pasajes bíblicos como aquel pasaje que dice, que habla del río de agua viva, que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro, se nos nace río de agua viva. Entonces, el Espíritu Santo muchas veces es un tipo de representación, se representa con el agua. O sea que el agua representa el Espíritu Santo. Entonces, es como que Jesús estaba trabajando juntamente con el Espíritu Santo para bendecir y para limpiar los pies de sus seguidores. Hoy en día Jesús siga obrando mediante y en conjunto con el Espíritu Santo para presentarnos ante el Padre limpios, bendecidos, aceptados, lavados en la sangre de Jesús y mantenidos limpios por medio del Espíritu Santo y la sangre de Jesús. Entonces, yo quiero también decirles que es interesante para mí cuando yo estaba leyendo este pasaje de que Jesús solamente lavó los pies de los discípulos. Y yo preguntaba a mí mismo: ¿por qué solamente los pies? ¿Por qué no lavar las manos? Porque uno come con las manos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué solamente lavó los pies? Claro que en aquellos tiempos la gente se acostumbraba más a andar en sandalias, o como se dice en algunos países, chancletas. Anduvieron estos sandalias abiertos, entonces caminando en las calles de tierra, porque no había muchas calles de pavimento, aunque en el tiempo de los romanos sí habían ciertas calles que eran de piedra, pero por lo general andaban en los senderos, en los caminos, y andaban en calles de tierra, como en nuestros pueblos y nuestras aldeas. Entonces andaban con estas chancletas y estas sandalias abiertos, y claro que rápidamente se ensucia los pies. Se ensucia con lodo, se ensucia con polvo, se ensucia con
otras cosas que no vamos a mencionar, pero por lo cierto, por haber andado en los senderos y en los caminos, rápidamente se ensuciaban los pies. Entonces el costumbre de los judíos era de lavar los pies. Cuando usted invitaba a alguien a su casa a comer, ya sabía uno como judío que al venir ellos iban a llegar con los pies sucios y que estos pies tenían que ser limpiados con agua y con toalla. Ya era bien establecido esto como parte de la cultura y era algo muy importante para los judíos. ¿Qué podemos aprender de esta costumbre de lavar los pies? Lo obvio es que debemos de ser siervos como Jesús. Jesús nos dio el ejemplo de ser siervos. Y yo no quiero que vayan a dormir, ni te quiero perder, porque hay cosas que vamos a ver que tú nunca has visto en tu vida, que nunca has revelado a ti. Pues que el Espíritu Santo a mí me lo reveló cuando yo estaba estudiando este pasaje. Así que vaya a dormir, yo veo ser como el Jesús. Debemos de dar. Hay mucho más. Mucho más. Cuando Jesús hablaba de lavar a los pies, era porque en realidad los pies eran los que se ensuciaban primero. Y esto era una cosa diaria, porque cuando uno andaba afuera con las sandalias diariamente, caminando al mercado, caminando aquí, caminando allá, atendiendo los animales, cuidando el rebaño de las ovejas, pues todos los días se ensuciaban los pies por andar en las calles, por andar en los senderos. Entonces, ¿a dónde es que se ensucian los pies? En la calle. Cuando nosotros andamos en la calle, cuando andamos en el mundo, aunque nosotros somos cristianos, somos limpiados por la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús nos siga limpiando, presentándonos diariamente al minuto presentable delante de Dios. Es la bendición de Jesús de que nosotros, por nosotros mismos, no somos personas santas. No somos santificados por nosotros mismos, lo que quiero decir. Es por medio de la sangre de Jesús y por medio de la sangre que limpia, por medio del trabajo del Espíritu Santo, estamos siendo constantemente limpiados. Pero nosotros, aún siendo cristianos, cuando andamos diariamente en la calle, se nos apega cosas de la calle. Se nos apega cosas de la calle. Nos apega algunas malas costumbres, algunas malas intenciones, algunos malos pensamientos, algunas malas actitudes, algunas malas palabras quizás, algunos maldichos, algunos refranes que no nos conviene decir, pero lo escuchamos porque andamos en la calle. Por ejemplo, nosotros podemos estar tranquilos caminando en la calle, digamos en algún pueblo, siendo cristiano y alabando al Señor, glorificando al Señor, saludando a la gente, y pasamos por un billar y escuchamos aquella música, digamos una música que no conviene escuchar. Hay música del mundo que no es tanto, ¿verdad? Pero tú sabes que en algunos lugares hay música que las palabras, la letra no conviene para nadie. La realidad es así, que no conviene para nadie. Pero estamos caminando ahí, tranquilos y serenos. Como dicen en Honduras, tranqui, andamos tranqui. Y estamos escuchando esta música y se nos entra alguna frase y se nos pega en la mente, se nos queda grabado. Y de repente, cuando estamos hablando con un hermano, una hermana, un amigo, como esto quedó grabado, se lo decimos. Y así son algunos malos dichos o algunos
refranes que no conviene porque se nos apega en la calle. O a veces en Honduras se dice, pues se me nació el indio, hombre. Yo andaba manejando y no ve que aquel que se me cruzó enfrente y se me nació el indio y yo le hice un pitazo y le dije unas palabras porque pues se me nació el indio, dicen. Es una excusa que se tiren los indios, ¿verdad? Se me nació el indio. Entonces este indio que tú tienes adentro es el que capta estas malas palabras y estas malas actitudes y estos malos refranes, y tú empiezas a actuar como el mundo, dando el pitazo, dando el frenazo, acelerando, haciéndose escándalo, bajando la ventana para decir cosas que no conviene y no es la actitud que un cristiano debe de tener. Entonces a veces incluso los del mundo con los ojos matan a las personas. Imagínense, muchos taxistas, no vamos a hablar mal de los taxistas porque yo sé que hay muchos hermanos que son taxistas, pero hay taxistas que te matan con los ojos. Si tú te cruces enfrente de él o él se cruce enfrente de ti y te mira en el espejo, te tira unos ojos de matar. Entonces esas son las cosas que se nos apega a nosotros, especialmente digamos en las ciudades grandes. Yo llegué a pensar una vez en Tegucigalpa, Honduras. Como Tegucigalpa es la capital y es bien grande, mucha gente, mucha población, mucho movimiento. Uno llega a ver de que quizás los frenos no sirven en los carros en Tegucigalpa, que la gente no usa los frenos. Lo que muchas veces se acostumbra a usar es el pito y el acelerador. Entonces yo decía, ¿será que no funciona en Tegucigalpa los frenos? Yo decía que la gente, lo que se usa, la gente, vamos a decir, no ustedes, ¿va? A ninguno de ustedes, estamos hablando de ustedes, estamos hablando de otra gente. Algunos dicen, solamente se usan el pito, el grito y el maldicho para vencer el tráfico. Un sobrino mío decía que tenía que ir de Toncontín, del aeropuerto a una colonia que estaba cerca, y por cierta hora de la tarde le estaba gastando como 2 horas en hacer este trayecto de unos 2 o 3 millas. Y este trayecto se ve que se hace con el pito, el grito y el maldicho. Y no debemos de ser así, hermano. Pero eso es lo que pasa. Esas son las cosas que le estoy diciendo que se nos apega. Y eso es lo que Jesús le decía a sus discípulos. Ustedes van a estar en comunión conmigo, pero han andado en la calle y se les ha apegado ciertas cosas que son suciedades diarias que te han pegado. Entonces muchas veces se nos apega y se nos ensucia en la calle. Y esto era lo que Jesús quería enseñar profundamente. Es decir, que Jesús decía, ustedes no son de la calle. Ustedes no son de la calle. Ustedes son míos. Y ustedes están limpios. Pero han andado en la calle y se les ha apegado cosas de la calle. Por esto Jesús solamente limpió los pies, porque era el parte del cuerpo que ensuciaba primero por haber andado en la calle. Yo les quiero decir que cuando yo aprendí español, porque yo soy americano, pero cuando aprendí español en Costa Rica y luego en Honduras, la manera que me enseñaban a mí a aprender español era una manera bien práctica. Yo recibía clases, yo creo que eran 2 horas en la mañana, y en la tarde, por el resto del día, yo tenía que andar en la calle y tenía que andar diariamente y hablar por lo menos con 40 personas en español. Y la primera cosa que te enseñan es decir hola.
Entonces uno anda en la calle. Y en mi caso yo estaba en Atillo 4, con mi familia adoptada, con Lilian Soto y la familia Soto. Entonces, la cosa es esto, que me enseñaron a mí decir, es que cuando me enseñaron a mí, mi maestro no hablaba inglés, nada de inglés. Entonces la manera era bien práctico. Él me decía hola y yo le decía hola. Entonces me decía, vaya, busca 40 personas, con una nota en inglés, ¿verdad? Vaya, busca 40 personas y decirles hola. Entonces uno tenía que andar en la calle buscando a quién saludar, entrando a las tiendas, entrando a las pulperías, entrando a la ferretería, entrando a las escuelas. Uno pasaba diciendo hola y le decían a uno hola, y usted le decía hola y le decían hola, como Lora, ¿verdad? Pero digamos en el segundo o tercer persona, como son tan calurosos y amorosos la gente latino y hispano, usted le decía hola y te decía hola, ¿qué tal? ¿Cómo está haciendo aquí? ¿Y usted de dónde es? ¿Y cómo se llama usted? Y uno no sabía nada. Por ejemplo, yo no sabía nada. Yo solamente sabía esta palabra hola. Entonces el día siguiente me enseñaron hola, ¿cómo está? Entonces uno tenía que andar en la calle, hola, ¿cómo está? Entonces ya uno hacía la pregunta, ¿va? Hola, ¿cómo está? Oh, no, pues yo estoy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? ¿Y su familia cómo está? ¿Y usted de dónde es? Y uno pues no sabía nada. El día siguiente te enseñan, hola, ¿cómo está? Yo me llamo Wayne, o yo me llamo Jedediah. Entonces usted sale con las 40 personas, hola, ¿cómo está? Yo me llamo Wayne. Entonces ya empezaba la gente a hablar con uno. Y solamente en las pulperías, porque las doñitas ahí tienen y están ahí esperando clientes y pueden hablar, ¿verdad? Entonces el día siguiente le decían a una, decir hola, mi nombre es Wayne. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Wayne. Estoy aprendiendo español. Ya salía uno con eso, con 40 personas. Habían lo mismo, ya quedaba frustrado uno, porque ya no entendía uno qué decía a uno. Pero uno por lo menos andaba en la calle. Eso es lo que le quiero hacer entender, es que yo aprendí en la calle. Aprendí el español en la calle. Vamos a ser clarito con esto, ¿verdad? Entonces el día siguiente era hola, mi nombre es Wayne. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Wayne. Estoy aprendiendo español. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Y esto, ¿cómo se dice esto? Libro. Ah, libro. Y esto, ¿cómo se dice? Ratón. Ajá. ¿Y esto, cómo se dice? Ah, vaso. Ajá. Y doñita. Y doñita, ¿y esto cómo se dice? Oh, pato. Es un pato. Pues ya uno andaba más equipado, ¿verdad? Entonces usted ya podría llegar a decir hola, ¿cómo está? Mi nombre es Wayne. Estoy aprendiendo español. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Y esto cómo se dice? Chaqueta. ¿Y esto? Camisa. ¿Y esto? Bigote. ¿Y esto? Pelo. ¿Y aquí? Ojos. ¿Y aquí? Oreja. Ah, pues ya uno ya arrancó. Ya arrancó. Entonces era divertido y a la vez era un poco costoso. Pero la verdad es que uno aprendía rápido. Y yo más bien oraba a Dios. Yo decía, Dios, yo tengo que tener tu ayuda. Yo voy a ser misionero porque tú me llamaste. Y si yo no puedo hablar español, yo no puedo predicar. Yo no puedo enseñar. Yo no puedo levantar una iglesia. No puedo cantar en español. No puedo alabar en español. Yo necesito, Dios, que tú me ayudes, que me dejes el don de hablar en español. Y la verdad es que yo aprendí en unos 6 semanas prácticamente aprendí lo necesario para un buen base en el español. Y muchas gracias doy a mi familia adoptada, que todavía estamos en comunicación ya después de 33 años. Y
pues lo que le quiero hacer entender con todo eso es que yo aprendí en la calle. Yo aprendí lo bueno y aprendí lo malo. Porque no todo el mundo con quien tú te tratas en la calle te va a decir la verdad de las cosas. Y te va a decir cómo es. Algunos te van a engañar. Algunos te van a enseñar una palabra sucia. Alguna palabra mala. Una frase malo. Y me hace recordar de que una vez, ya años después, cuando yo andaba vivía ya en Honduras, y no iba a contar eso, pero se lo voy a contar porque aquí cuadra con lo que estamos hablando, de que yo iba desde La Ceiba a La Mosquitia. La Mosquitia queda en el este de Honduras, en el el departamento se llama La Mosquitia o Gracias a Dios, pero es una zona completamente rural. Hay ciertos 2 o 3 pueblos grandes, se puede decir, Mocorón y Bruce Laguna, y lo demás son pueblitos y caseríos. Entonces yo andaba en un barco con un mezquito, nos montamos en La Ceiba y íbamos para Mocorón. Bueno, yo iba para Mocorón, él iba para Bruce Laguna, y da la casualidad de que él hablaba mezquito y español, y yo hablaba español y inglés. Entonces él me decía a mí, Mister, enséñame inglés y yo le enseño mezquito. Y yo decía, eso es bueno porque el viaje dura, que eran 3 días en barco, porque el bote era bien lento. Eran 3 días de viaje, solo él, yo y el capitán. Entonces yo le decía, pues está bien, yo le enseño inglés y usted me enseña mezquito. Está bien, mister, me dice. Entonces andamos en el bote y yo le enseñaba el inglés, ¿verdad? Y él me enseñaba mezquito. Y por casualidad que usted hable mezquito, me va a disculpar, pero esto es lo que él me enseñó. Me dice a mí, mira, mister, si cuando usted quiere agua, tiene sed, usted diga, libre, please come. Y te van a dar algo para tomar. Libre, please come. Ah, qué bien, digo, libre, please come, ya lo aprendí. Ya luego me dice, y cuando tienes hambre, usted diga, Yanguantna tutamaire. Entonces yo decía, Yanguantna tutamaire, yo tengo hambre o yo quiero comer, Yanguantna tutamaire. Ya lo tenía grabado ya. Y me enseñó varias otras cosas, ¿verdad? Entonces cuando llegamos a Bruce Laguna, se quedó el barco ahí para la noche, y este mezquito, como este era su destino, él se bajó del barco y despedimos y él se fue, ¿verdad? Entonces yo entré un comedor, y en algunos pueblos de esos los comedores son así más o menos, ¿verdad? Entonces y a veces no solo es comedor, hay otras actividades. Entonces pues yo entré, y como andaba en viaje misionero, y yo le dije a la señora, la mezquita, le digo, libre, please come. Entonces me da un bote de agua, ¿verdad? Ah, qué bien, dije yo, este mezquito me enseñó bien. Entonces ya tenía hambre, yo no había comido ya como un día o algo así. Entonces yo tenía bastante hambre, y entonces yo le digo a la señora, le digo así, le hago así, Yanguantna tutamaire. Y me dice así, le digo, Yanguantna tutamaire. Entonces me enseñó una mesa como que fuera a sentar. Entonces yo me fui a sentar. Al rato estoy sentado y no me trae la comida. Yo dije, a lo mejor están, como hay que cocinar con leña y fuego y todo eso. Al rato aparecen 2 de la FUSEP, que eran de la Fuerza de Seguridad Pública, con una metralleta, armados. Entran, vienen al lado, a la mesa mía, y como ellos hablaban español, me decían, gringo, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, no, le digo, yo soy misionero, ando en un viaje misionero. Entonces me dice, si usted es misionero, me dice, ¿por qué anda pidiendo una prostituta? Y que sea una prostituta joven.
Le digo, yo no ando pidiendo prostitutas, le digo, yo ando pidiendo comida y yo tengo hambre. Ay, ¿qué fue lo que dijiste a la señora? La señora dijo que usted pidió una prostituta y que fuera una jovencita. Imagínense, mi problema es que yo misionero y gringo no sabiendo mezquita. Luego yo le dije, Yanwantna tukta maire, porque aquel mezquito me enseñó que cuando usted tiene hambre diga Yanwantna tukta maire. No, Mr. Gringo, no se dice así. Esto quiere decir, yo quiero una prostituta, pero la quiero joven. Así que me vas a entender de que a veces la gente no te enseña cómo es. Entonces, lo que le quiero decir es que cuando uno aprende en la calle y depende de la gente, a veces aprende cosas que no es cierto. Usted después tiene que ver y confirmar lo que está hablando, ¿verdad? Entonces, pues yo aprendí en Costa Rica en la calle. Aprendí lo bueno y aprendí lo malo. Aunque la verdad es que no aprendí mucho malo, porque la gente ya sabía que yo era misionero. Y yo pasé casi 4 años hablando español sin conocer casi ni una palabra mala. Entonces Dios pues sí me bendeció luego con una esposa hondureña que es maravilla. Ya tenemos 28 años de casado, 3 hijos, un nieto, ¿para qué? Una mujer belleza y buena persona en Dios, firme y constante en Dios. Rosa María, se llama Rosemary, algunos le dicen Rosa. Pues él me bendeció con ella. Ya llevamos 28 años. Pero mi suegro, quien es un hombre muy bueno, por acaso que está escuchando este video, a lo mejor te lo van a enseñar. Él es de los viejos de antes, de los que son mal hablados, dicen, de los que hablan pesado, como dicen, y es mi suegro. Entonces, cada otra palabra que él dice es una palabra fuerte o una palabra mala, porque y él es buenísimo, es una persona cariñosa, excelente, ama a tus hijos y todo, pero es de esos de antes que aprendió. Ustedes saben lo que estoy hablando. Hay gente así que por costumbre son mal hablados, y él es uno de esos. Entonces cada otra palabra que dice es una palabra mala o una palabra sucia o una palabra fuerte. Entonces yo tengo que tener sumo cuidado cuando hablo con él. Peor que vaya yo a hablar con él y después tratar de predicar, porque algunas de estas palabras, como todo suena así, el español es así que tiene un ritmo, no sé que me vaya a escapar alguna palabra de eso, que por haber agarrado, captado, porque yo soy como esponja para aprender idiomas. Soy como esponja. Entonces yo he notado que aunque soy pastor, que soy cristiano, soy ministro, yo he notado que algunas malas palabras se me quieren apegar a mí. Y yo no los ando buscando, no ando detrás de ellos, pero si yo ando en la calle, estas malas palabras como que se me quieren apegar a mí. Pero yo antes de recibir un llamado de mi suegro, si yo sé que voy a predicar, lo siento, suegro, pues yo no le contesto, porque de repente se me apega alguna palabra de eso y se lo tiro a ustedes y todos nos caímos mal. Entonces imagínense, ustedes los que están riendo, dándose cuenta que tú también has andado en la calle, tú también tienes quizás el mismo tipo de suegro, o puede ser de que tu suegra sea así, o su tío, o su hermano, o un primo que así que es buena persona pero es mal hablado. Así que alguna amistad, tú andas en la calle y jugando fútbol o lo que sea y tiren una palabra de eso y como que te queda grabado, aunque usted no quiera, porque usted es cristiano, se te queda grabado. Entonces en la calle es que se nos apega estas cosas y necesitamos
este día necesitamos que venga Jesús mediante el Espíritu Santo. Que venga Jesús mediante el Espíritu Santo a limpiar nuestros pies, a lavarnos, porque todos hemos andado en la calle, todos hemos dicho cosas que no debemos de decir, todos hemos captado frases y dichos y refranes que no convienen. Entonces, esto es lo que Jesús decía: yo quiero lavar los pies de ustedes para que ustedes estén limpios, totalmente limpios en mi presencia, para que compartan esta comunión de amor y de alegría conmigo. Pero tengo que lavarle los pies, tengo que lavarle los pies. Si estáis en Cristo, estás limpio, como Él decía, pero tus pies aún están sucios. Tú entraste hoy en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, con tus pies sucios. Quizás vienes del trabajo, o estás en el trabajo, o has venido de vender en la calle, o has venido de comprar tortillas, o has venido de traer leña, o has venido del supermercado, o has venido de traer sus hijos del ballet o de la práctica de fútbol, pero has andado en la calle. Entonces tú ahorita entraste en la presencia de Jesús con los pies sucios. Más adelante vamos a hacer una invitación para que todos nos entregamos a Jesús para recibir este lavado de Jesús mediante el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta, el punto número 3, que este lavado que se necesita es un lavado diario, porque andamos en el mundo diariamente, andamos en la calle diariamente. Hay una planta en Honduras, y la tenemos aquí en Estados Unidos también, que es una planta que cuando uno anda caminando, es una hojita verde que se te pega a los pantalones o a los calcetines. Yo le he puesto el nombre de pega pega o pida jalón. Yo le digo, ay, mira, usted está lleno de pega pega o está lleno de pida jalón, porque cuando uno va caminando por ahí, esa plantita como que te brinca, o no sé cómo es, que uno va rociando por ahí y te queda pegando en los calcetines, o te queda pegado en la ropa, en los pantalones. Entonces por eso yo le he puesto pega pega o pida jalón. Y cuando uno pasa por esta zona, queda apegado a su ropa y son difíciles para quitar. Estos animalitos, yo digo que son animalitos, son plantas, pero de esta planta han diseñado muchas invenciones por ser esta planta la capacidad de quedarse apegado. Con esta planta han diseñado muchas invenciones que usamos hoy, pero esto queda pegado a su pantalón o a su calcetín. Entonces yo quiero que usted repita conmigo una frase que dice: lo de la calle es pega pega. Lo de la calle es pega pega. Diga ahora: lo de la calle es pega pega. Amén. Ahora otro: lo de la calle siempre pide jalón. Lo de la calle siempre pide jalón. Entonces aprendemos de que lo que es de la calle es pega pega. Lo que es de la calle siempre te pide jalón. Siempre te pide jalón. Entonces Jesús está dispuesto hoy a lavarte mediante el Espíritu Santo y a quitarte este pega pega, este pide jalón. Jesús está listo para quitárselo, pero tú tienes que ser capaz y listo para recibir. Tienes que ser capaz y listo para recibir. Miramos lo que estamos viendo en Juan 13. Si miramos el versículo 8, dice: pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces miramos de que aquí está Pedro, y Pedro ha estado con Jesús ya muchos años, 3 años. Entonces
Pedro, cuando miró que Jesús quería lavar los pies de él decía: no me lavarás los pies, Jesús. Tú no me lavarás los pies. Y la actitud que tenía Pedro no era una actitud de que yo soy demasiado bueno para que tú me laves los pies. No, la actitud era: tú eres demasiado bueno para lavarme a mí. Tú eres demasiado bueno para lavarme a mí. Entonces, él decía: Jesús, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Oiga, yo me quedé pensando. Yo dije: mira, wow. ¿Y esto qué quiere decir? Que Jesús le dijo: si tú no me dejas lavar tus pies, tú no tendrás parte conmigo. Hay otra versión de la Biblia que dice que si tú no me dejas lavar tus pies, no tendrás parte en mi ministerio. No tendrás parte en mi ministerio. Y yo decía: wow, qué fuerte esto. Porque Jesús había llamado a Pedro, y Pedro había dejado su lancha, había dejado su business, su negocio, dejó sus redes ahí, dejó los pescados que habían agarrado ahí, y él siguió a Jesús. Pedro había sido pues aplastado por el diablo que lo quería aplastar, y Pedro había negado a Jesús y había sufrido mucho, y había estado ahí con Jesús, había caminado sobre agua. Y entonces le decía a Jesús: si tú no me dejas lavar tus pies, no tendrás parte conmigo en mi ministerio. Y yo decía: wow, ¿cómo es esto, Jesús? Y yo empecé a orar y decía: Espíritu Santo, yo le decía al Espíritu Santo: ¿cómo es esto? Yo no lo entiendo. Yo necesito más claridad, necesito entender cómo es que solo por no haber dejado lavar sus pies, que Jesús le dijo que no iba a tener parte en su ministerio. Entonces me vino la revelación de parte del Espíritu Santo: si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. La otra versión dice: si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo en el ministerio. Entonces yo estaba preguntando que cómo está esto, cómo puede ser esto de que no puedes tener parte en su ministerio. Y el Espíritu Santo me dio de entender esto, que Pedro estaba dispuesto en dar, y dio su lancha. Él estaba dispuesto en dar su lancha y entregar su negocio y seguir a Jesús. Pedro estaba dispuesto en dar su lancha y dio su lancha. Él dio su negocio. Él estaba dispuesto en dar su vida y entregar su vida para Jesús. Pedro estaba dispuesto en lanzar. Él se tiró de la lancha para acercarse a Jesús. Pedro estaba dispuesto en salir de aquel bote en medio de aquella tormenta en el mar para caminar en el agua para ir donde Jesús. Él estaba dispuesto en dar. Pedro, y el Espíritu Santo me decía a mí: Pedro no tenía problema en dar. El problema que tenía Pedro era en recibir. Oiga, esto es una revelación para usted. Pedro no tenía problema en dar. Pedro tenía problema en recibir. Y te voy a decir una cosa, que yo he tenido este mismo problema. Que yo no tengo problema en dar, en mirar a un hermano que tiene necesidad y ¡pum! Aquí está, bendiciones, que Dios te bendiga, ¡boom! Así. Entonces nosotros hemos dado a muchos pastores y muchos ministerios, poniendo pues de la bolsa: aquí está, porque así, bendición de Jesús, muchas bendiciones, pum. Y muchas personas son así. Pues hay personas así, hay algunos que no, que son más difíciles para dar, pero muchos de nosotros no tenemos problema en dar, pero tenemos problema en recibir. Tenemos problema en recibir. Tú tal vez no tienes problema en dar,
Tal vez te han educado diciendo, dando es como recibimos. Y por eso siempre estás dispuesto en dar. Pero es hora de que reflexionamos. Es hora de reflexionar. Quizás tú no tienes problema en dar, pero sí tienes problema en recibir. Yo todavía lucho con esto porque yo prefería hacerlo mí mismo, yo prefería pagar mí mismo, yo no quiero andar pidiendo gente que me ayude con dinero, yo prefiero sufrir, y hemos sufrido, y es por eso mismo de que yo he tenido este problema en recibir. Entonces, lo que tenemos que aprender hoy es que todo lo que viene de Dios tiene que ser recibido. Todo lo que viene de Dios tiene que ser recibido. Si tenemos problema en recibir desde Dios, tenemos un problema serio, un problema grave, gravísimo. Si tú puedes dar, pero tú no puedes recibir de Dios, tienes un problema serio. Tal vez no te has fijado, no te has notado, como yo no había notado. Yo decía, no, pues yo doy. Pero no, que me den a mí, no. Por ejemplo, alguien te diga, mira, tenga la bendición, aquí está una bendición para usted. Yo le digo, pues muchas gracias, pero no, ¿verdad? Así somos. Pero si tú tienes problema en recibir desde Dios, tienes un problema grande y serio. Pedro no tenía problema en dar, pero tuvo problema en recibir. Mira, todo lo que recibimos de Dios tiene que ser recibido. La gracia tiene que ser recibido. Lo que es la lavada por medio de la sangre de Jesús tiene que ser recibido. La salvación tiene que ser recibido. El amor tiene que ser recibido. El perdón de los pecados tiene que ser recibido. Tiene que ser bien recibido. No hay nada de lo que recibimos de Dios que puede ser recibido si nosotros no lo recibimos. El Espíritu Santo juntamente con Jesús ahorita anda tocando corazones y cambiando vidas de esta manera, cambiando vidas, y Él está aquí ahorita mismo para ayudarte a aprender a recibir, no solo a dar, pero a recibir. El mundo dice, dando es como recibimos. El Espíritu Santo dice, recibiendo de mí es como puedes tener tú para dar a otras personas. Amén. Amén. Seguimos en el versículo, vamos a regresar al versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo entenderás después. Jesús le dijo a Pedro que al instante no iba a entender, pero que sí, después, con el Espíritu Santo como maestro, iba a llegar a entender. O sea que lo que le estaba explicando y diciendo que tú no puedes tener parte de mi ministerio si no dejas que te lavo los pies, tú quizás ahorita no lo vas a entender, pero después lo vas a entender. Si tú eres un pastor, un ministro, un maestro o una maestra, si eres un cristiano, tienes que tener esta capacidad de recibir directamente de Jesús. Si tú eres una persona que nunca has entregado su vida a Jesús, tienes que tener esta capacidad en tu corazón de recibir todo lo que Dios ha hecho para ti, de recibir la muerte de Cristo Jesús, de recibir la sangre derramada para el perdón de sus pecados. Tú tienes que tener la capacidad de recibir. Mira, tenemos una historia en Mateo 10, versículo 1 al 5, y no lo voy a leer por ahorita, pero anótalo ahí, Mateo 10, 1 al 5, cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio. Él los mandó sin nada de dinero, nada de oro, nada de plata, nada de cobre, nada de provisiones, nada de ropa, nada de un segundo par de sandalias, ni un bastón para protección. O sea, como decimos nosotros, los mandó pelados.
solo con la ropa que tenían y nada más. ¿Y por qué? Yo leí esta historia y yo decía, ¿y por qué los mandó así Jesús a predicar? Por decir, como decimos nosotros, ya ve que es una cosa de la calle que me pegó, pero decimos pelados, los mandó pelados, sin nada de dinero, nada de cobre, nada de cambio de ropa, nada de un par de sandalias extras, nada de un bastón para protección, completamente pelados los mandó. ¿Por qué? ¿Y por qué haría esto Jesús? Y era para que aprendieran a recibir de Él, que aprendieran a recibir de Él. A Jesús le encanta dar y servir, pero nosotros muchas veces no podemos recibir de Él. Y te voy a decir una cosa, que cuando estos discípulos volvieron a Jesús, Él no los anduvo preguntando, uy, ¿cuánta gente creyeron? ¿Y en cuántas casas se quedaron? ¿Y qué tal de grande eran las reuniones? ¿Cómo era la conferencia? ¿Cuántas personas confesaron a mí como el Mesías? Nada de esto, nada de esto. Él hizo una sola pregunta. ¿Quieres tú saber cuál era la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos cuando los había mandado pelados, acabados a predicar? ¿Cuál era la pregunta que preguntó Jesús? La pregunta era, ¿les hice falta alguna cosa? Y ellos respondieron, no, nada, Señor, no nos hizo falta de nada. Entonces fue ahí que Jesús dijo, yo miré de que Satanás cayó de los cielos como un relámpago. ¿Y por qué? Porque ellos habían aprendido a recibir, no solo a dar, pero a recibir directamente de Dios, a recibir poder, a recibir porque aprendieron a hablar en fe, habían aprendido a sanar a los enfermos, habían aprendido a dar palabras de aliento, habían aprendido de que Dios iba delante de ellos preparando personas de paz, preparando a dónde quedaran ellos, a dónde iban a comer. Ellos habían aprendido lo que Jesús les quería enseñar. Había una transferencia. Jesús había transferido a sus discípulos la capacidad de recibir directamente de Dios. Y esto es enorme, y era tan enorme para ellos que es enorme para ti, porque Jesús les dijo, yo los voy a mandar como ovejas en medio de lobos. En medio de lobos, ustedes van a tener que depender de Dios para su vida, van a tener que depender de Dios para su comida, van a tener que depender de Dios para su dirección, van a tener que depender de Dios para su protección, van a tener que recibir de Dios para todo lo que van a ocupar, todo lo que van a decir, todo lo que van a hacer, las personas que van a ser sanadas, las personas que van a ser curados de demonios, las personas que son ciegos que van a recuperar su vista, es porque ustedes van a tener la capacidad de recibir de mi Padre el poder de hacer estas cosas y llevarlos a cabo. Entonces, si vas a andar en la calle con Jesús, es hora de que aprendemos a recibir de Él. Y peor los tiempos que estamos viviendo, los tiempos van más y más oscuro, así como decía la Biblia que el mundo va a ser más y más y más oscuro hasta la venida de Jesús. Vamos a tener que aprender a recibir de Jesús, a recibir directamente de Dios y a depender de Él por lo que necesitamos. De otro modo, no podemos estar con Él en ministerio. Uno recibe para tener algo para compartir. Al hermano o a la hermana en Cristo le toca recibir la bendición de Dios para compartir con otro. Si usted está en Cristo Jesús, a ti te toca aprender a recibir de Dios para poder compartir con los demás, ¿verdad? No siempre estar recibiendo de la gente. Estamos hablando de que recibimos es que tenemos algo para dar. Si nosotros podemos recibir de Dios, tenemos algo para dar a la gente que se necesita.
Recibiendo de Jesús es como damos y como andamos. Mira, en el libro de Apocalipsis dice que Jesús está en la puerta tocando. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. No se me vayan a dormir, ya los veo ahí. Empezando en el versículo 14 de capítulo 3 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fuese frío o caliente, porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres el desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidos blancos para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo el castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Dice aquí de que Jesús ya está en la puerta. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Oiga bien, tenemos esta imagen de Jesús. Está parado afuera de su iglesia. Está en la puerta de su iglesia. Y Él está tocando la puerta de la iglesia para ver si alguien en su iglesia está escuchando. Está escuchando para saber de que Él viene. Pronto viene. Pronto viene. El Espíritu Santo está probando. Y Jesús está tocando la puerta. A ver si alguien está escuchando. Yo quiero hacerte la pregunta, que si tú estás escuchando. Por eso te decía que no te durmieras, no te fueras a descansar. Mira, para ti es muy fácil estar ahí sentado escuchando. Yo tengo que estar hablando y tengo que estar presentándome a Dios y al Espíritu Santo para traerte este mensaje. Entonces Dios quiere saber que si tú estás escuchando, que si tú estás adentro oyendo, que si tú estás adentro listo para aprender a recibir de Jesús, que si tú estás... Tú sabes que en los tiempos antiguos las puertas no tenían llavines. Las puertas eran como de algunos pueblos, en algunas aldeas, en México, en Centroamérica, América Sur. Hay casas que aún no tienen llavines. Lo que tienen es un pasador, un tranco, y la puerta está trancada. La puerta está trancada. Pero fíjese que la puerta está trancada desde adentro. Jesús está tocando afuera. Y la única persona que puede quitar el tranco, que puede quitar esta barrera, que puede quitar lo que está deteniendo que abre la puerta, es tú. Porque tú estás adentro. Y este tranco solo se quita desde adentro. El que está afuera está listo para dar. ¿Tú estás listo para recibir? Si estás listo para recibir,
A ti te toca levantarse, ir, quitar esta barrera, lo que sea la barrera. No sé cuál es la barrera para usted. Quizás es el poder de recibir o otra cosa. Pero tú tienes que quitarlo y abrir la puerta para que entre Jesús a cenar contigo, porque Él te quiere bendecir y Él quiere estar contigo. Hoy en día, el Señor Jesús, mi Señor, quiere que tú le abras la puerta de tu corazón, que le abras la puerta, lo que te tiene trancado el corazón. Tal vez te han golpeado, te han maltratado, personas que han sido violados, algunos que se les han matado un familiar, otros que son divorciados, otros que se le murió el hijo, otros que tienen una enfermedad. Todos esos son trancas, son cosas que nos hace trancar la puerta a Jesús. Y decimos, ya no quiero nada ver contigo porque se me murió el marido. Ya no quiero ver nada contigo, Jesús, porque estoy enfermo. Jesús dice que si tú te alistas para recibir y te quitas tranca y abres la puerta a Él, que Él entrará y cenará contigo y te ayudará a que vencieres lo que te está enfrentando. Amén. Tú tienes que tomar la decisión adentro de tu corazón. Tú tienes que tomar un paso en la dirección de Jesús. Es como la historia del hijo pródigo, que cuando él vino, él decía que, a lo mejor decía que el papá no le iba ni a saludar, pero el papá estaba viendo. Todos los días salía a mirar el papá por aquellos cerros, a ver si venía el hijo. Y un día lo miró que venía. Y el papá no esperó que viniera. Él se fue corriendo hasta donde estaba el hijo para alcanzarlo. Y le puso la mejor ropa que tenía. Le volvió a poner el anillo, que era la autoridad. Y le cubrió en sus mejores vestidos. Y le hizo una gran cena. Eso es lo que quiere ser Jesús contigo hoy. Pero empieza con tú volviendo, tú levantándose y tomando la decisión de quitar esta tranca, esta barrera. Tú tienes que quitarlo en su corazón y abrir la puerta a Jesús para que Él entra. Tomes el paso a Jesús y Él vendrá corriendo. Pecador, entregate hoy a la bondad de Jesús y aprendes a recibir el llamado de Jesús. Yo creo que ahí mismo donde estás, que tú, si estás recibiendo esta palabra hoy, si te está tocando el corazón, que levanta la mano ahí donde está y diga: Jesús, yo quito este tranco, esta barrera que tengo en la puerta, yo quiero quitarlo, Señor. Yo lo voy a quitar, Señor, ahorita mismo. Lo quito en mi corazón, te lo quito, esta barrera, y lo aparto y abro la puerta a ti, Jesús, porque yo sé que tú me amas y que tú vas a venir adentro y vas a hacer una gran celebración conmigo. Yo estoy listo para recibir en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, a los hermanos, tenemos que entender y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. El mundo dice: dando es como recibimos. Cristo dice: recibiendo de mí es como pueden tener algo para dar. Recibiendo de mí es como pueden tener algo para dar. Entonces, el mundo dice: dando es como recibimos, y nosotros decimos: recibiendo es como damos. ¿Verdad? ¿Se entiende bien? Así es. Volviendo a Mateo 10, y vamos a acabar con esto, yo sé que vamos larguito, pero volviendo a Mateo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos y los mandó, por decir, acabados, sin nada. Jesús los mandó sin nada en la mano, nada en la bolsa, nada en la billetera. ¿Qué más quería enseñar Jesús a ellos? ¿Qué más quería enseñarles? Que aunque no tenían nada en la mano, ni en la bolsa, ni en la billetera,
todavía contaban con la capacidad de recibir bendición de Dios para dar a otras personas a compartir. O sea que tú hoy tal vez estás acabado, no tienes dinero en tu cuenta, no tienes dinero en tu billetera, no tienes cuestión para dar. Jesús quiere que tú entiendas que si tú eres un cristiano, aunque andas acabado financieramente, andas acabado, tú tienes capacidad de recibir de Dios algo para compartir, algo para dar. Tú tienes la capacidad de recibir de parte de Dios. Muchas veces decimos a las personas, se acostumbra mucho en los pueblos, se dice bendiciones. Ajá, ¿cómo está, hermano? Bendiciones. Ajá, ¿y usted bendiciones? ¿Qué tal? Muchas bendiciones, así. Mira, yo les quiero decir que la bendición es algo real. La bendición lo utilizamos como una frase muchas veces, pero yo les quiero decir que impartir una bendición es algo real. La bendición que uno entrega es real y tiene que ser recibido. Pero no hemos llegado a entender que la bendición que impartimos son reales. Si tú como representante de Jesús impartes una bendición, es algo poderoso y es algo real. Viene de Jesús para ser compartido. O sea que tú recibes una palabra de aliento, recibes una revelación, una palabra para ayudar a una persona, o una bendición, tú lo recibes de Dios para impartir, para compartir. En Mateo 10, si la bendición no fue recibido, entonces esta bendición volvió al que lo dio. Así que era algo real, algo notable. Jesús decía, les hablaba de buscar una persona de paz, y él les decía a los discípulos, cuando vayan a una casa, tú tienes que pronunciar una bendición sobre esta casa. Y si la bendición es recibido, tú te quedas ahí en esta casa, tomas su comida ahí, duermas ahí con esta familia y van a ser bendecidos. Pero si tú impartes la bendición en esta casa y es rechazado, no es recibido, el texto bíblico en Mateo 10 dice que cuando tú pronuncias la bendición y no lo reciben, esta bendición vuelve a ti y tú lo llevas a otra casa. Entonces es algo real, no es un refrán, ni una palabra, ni un dicho. Impartir una bendición de parte de Dios es algo real, algo notable, algo impartible, algo compartible, algo que se da y algo que tiene que ser recibido. Si un hermano o una hermana te dice, mira, bendiciones, ¿verdad? Bendiciones, y te está dando algo, un libro o algo, te dice, bendiciones, hermano. Pero si tú no lo recibas, no es tuyo. Si tú lo recibas, esta bendición se queda contigo. Por ejemplo, este libro me lo dio una hermana, Claudia Romero, allá en Catacamas, me dio este libro. Levantemos nuestro altar familiar, del pastor Roberto Ventura, y ella me decía, hermano, bendiciones, y me lo dio, y yo lo recibí, y esta bendición pues se quedó conmigo, y esta bendición se quedó conmigo, incluso una nota escrita por ella de parte de su familia que dice, con mucho aprecio para nuestro hermano Wayne, que Dios añada más bendición a su familia. Atentamente, familia Mayorga Romero, su dentista Claudia de Mayorga, en Catacamas, Olancho, Honduras. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que la bendición es real, es algo tocable, es algo transferible, es algo que tiene que ser recibido.
¿Qué tal si la hermana me hubiera dicho, bendiciones, hermano mío? Y yo le hubiera dicho, pues gracias, pero no le hubiera dicho, yo lo recibo, no hubiera sido mío. Ahora es mío. Ahora lo tengo aquí en Estados Unidos. Es mi bendición. Pero estamos hablando de que la bendición de Dios, cualquier bendición, tiene que ser recibido. Tiene que ser compartido. Es una transacción. Tú puedes, como cristiano, impartir o compartir una bendición de Dios que tú has recibido. Pero esta bendición tiene que ser recibido. Tiene que haber la transacción. Es como cuando nosotros vamos a una tienda y compramos algo, entregamos dinero y nos dan algo de valor. Y ellos tienen que recibir el dinero y nos tienen que entregar algo de valor. Así es con la bendición, que nosotros lo recibimos, lo entregamos y tiene que ser recibido. Entonces, si un hermano o una hermana te dice o te imparte o te comparta una bendición, entonces a ti te toca decir ¿qué? ¿Qué te tocaría decir? Yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Si un hermano o una hermana te dice, bendiciones hermano, yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús, esta bendición se queda conmigo. Pero si yo no lo recibo, esta bendición a la persona y lo comparta con otra persona. Así que acuérdese, ¿verdad?, que las bendiciones de Dios como cristianos lo recibimos para compartir. Pero hay que enseñar a la gente que también ellos tienen que recibirlo. Tienen que recibirlo. Si Dios te da una bendición, te toca recibirlo y decir, amén, lo recibo en el nombre de Jesús y estoy sumamente agradecido. Así que hoy yo les estoy compartiendo este mensaje porque yo creo que ustedes entienden y sepan y comprendan de que Dios está todos los días compartiendo, impartiendo bendiciones que tú puedes recibir para tu vida, para tu familia y también para compartir con otras personas. Aunque andas y te sentís acabado, que no tengo ingresos, que no tengo nada en mi billetera. No, esto es mala actitud. Tú tienes cosas aún más grandes que cualquier otra persona que está financieramente rico en este mundo. ¿No decía Jesús en Apocalipsis de que los ricos eran los más miserables, los más ciegos y los más desnudos, porque dependen de lo físico, del dinero? Y Jesús dice, recibe de mí. Dice en verso 18 del capítulo 3 de Apocalipsis, por tanto yo te aconsejo, es un consejo, tienes que recibirlo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubre la vergüenza de su desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Tal vez hoy tú tienes que arrepentir, como yo tenía que arrepentir, que yo viví tantos años dando y dando y dando y damos hasta que estamos acabados. Pero yo tenía este problema en recibir. Y yo no quiero, y Dios no quiere, y Jesús no quiere, y el Espíritu Santo no quiere que tú sigas trancado, que las bendiciones suyas sigan trancadas porque tú has puesto alguna barrera y no puedes recibir. Vamos a orar hoy para que esta barrera sea quitada, que tú lo quitas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, venimos en este día, Señor, te bendecimos y te amamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Sabemos de que en ti está toda la gloria, Señor. Que nosotros podemos recibir cosas bellas de ti, Señor. Podemos recibir bendición tras bendición tras bendición. Y todos los días las bendiciones son nuevas, Padre. Y nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de recibir. Ayúdanos, Padre, a quitar estas barreras que tenemos, estos malos entendimientos. Ayúdanos, Padre, a quitar este tranco que nos tiene trancado el corazón, Señor.
se lo quitamos en el nombre de Cristo Jesús. En estas personas que están escuchando, esta barrera que desaparezca en el nombre de Cristo Jesús, y que sean personas que reciben para compartir con los demás, que reciben para la bendición suya, que reciben para la bendición de su familia, que reciben y que anden compartiendo con los demás, quienes pueden recibir y también impartir a otras personas. Que así es tu economía, Dios, una economía de bendición, bendición recibido, bendición dado, bendición recibido, una transacción completa que trae gloria a tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Amén, amén. Yo sé que este mensaje fue un poco larguito, así que no voy a seguir más. Solamente quería decirte gracias por estar con nosotros hoy. Estamos muy alegres, nos sentimos muy bendecidos de poder compartir con ustedes. Y no se olvida, cuidadito cuando andas en la calle, que con aquella pega y pida jalón. Y siempre te entregas a la presencia de Jesús, pidiéndole bendición, pidiéndole que el Espíritu Santo te limpie y te presente delante de Dios totalmente limpio y listo para recibir y para compartir. Ok, nos vemos en la próxima. Amén. Al esposo espera, suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver, ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser.